Yoandri Orozco brilló en su debut con la camiseta del Carabobo Fútbol Club en el triunfo 2-1 sobre Yaracuyanos en un partido importante para mantener la distancia y la pisada en la búsqueda de lo más alto de la tabla acumulada. Y efectivamente, amigos, en un partido que de verdad se complicó más de lo que me hubiera gustado, pero que ciertamente en la previa decíamos que si bien la tabla de posiciones dice que Yaracuyano se encuentra en el foso del fútbol y el Carabobo luchando lo más alto, en estos juegos no hay que confiarse, porque aquí es cuando muchos de los jugadores rivales sacan su mejor lado para tratar de robar esos puntos y quizá aprovecharse un poco de la confianza del rival. Ciertamente fue un partido donde el Carabobo creo que no fue tan brillante como en el juego contra la Academia, pero la verdad fue un juego que se supo sacar hacia adelante, que se tuvieron bastantes ocasiones, que yo pienso que si se hubiese mejorado la puntería de nuestros atacantes, se podía haber llevado un resultado incluso un poco más amplio. Pero como esto no se trata de que si casi la meto, sino de meterla, el resultado fue más cerrado de lo que la verdad hubiésemos deseado. Porque incluso en la previa yo llegué a preguntar y mucha gente decía en la cuenta de Instagram que el partido quedaba 2-0, 3-0, 4-0. Pero lastimosamente en el fútbol los equipos pequeños, entre comillas, vale destacar porque no quiero menospreciar, incluso Yaracuyanos nos complicó mucho más que la Academia de Puerto Cabello, y lo digo porque es la comparación más directa que tenemos, y la diferencia de equipos en cuanto a nombres y muy seguramente en cuanto a salarios, poder económico de uno y el otro, son extremadamente grandes las diferencias. Entonces vamos de a poco, primero repasar un poco las declaraciones que dio. No, vamos a dejar las declaraciones para el final, porque habló en el postpartido Daniel Farías y se refirió a la llegada de Yoandri, el por qué lo puso de una vez en su primer compromiso con apenas par de días entrenando, el por qué Leonardo Aponte ocupó una nueva posición en el campo y además una pequeña frase de Ezequiel Neira respecto a ese gol que le terminan anulando. Sumado a ello también, bueno, vamos a hacer algunas comparativas de respecto a Flavián Londoño y un histórico atacante del Carabobo. Nada más es un pequeño dato, pero lo dejo para el final para darle un poco de emoción. Amigos, este fue el primer triunfo del Carabobo en el estadio Florentino Oropesa de San Felipe, en Yaracuy. Este dato, la verdad, yo me entero gracias a la previa de los muchachos del circuito Granate, lo dijo Luis Eduardo Ortegano, así que la verdad, un crack, una maravilla de dato, porque yo, claro, veía que habíamos ganado previamente de visitante, pero seguramente fue en otra cancha. Ese dato de verdad no lo profundicé. Así que rompiendo poco a poco los registros. De la semana pasada le ganamos por fin a Zaragoza. Ahora ganamos en San Felipe. Este Carabobo, la verdad, poco a poco creciendo cada vez más. Y qué mejor manera de hacerlo que con un gol tempranero. Ya en minuto 3 o 4 apareció Flavián Londoño para mandar a guardar la pelota al fondo de la red. Pero lo que me gusta, amigos, que repasemos es aquí en el video. Miren cómo viene don Matías Núñez y roba la pelota y sin pensárselo dos veces, sin querer ver para los lados, buscar el mejor posicionado, querer agarrar distancia para acomodarse. No. Matías agarra la pelota y reparte inmediatamente para Joshua Berríos, que la verdad prendió la motito y pácata, salió corriendo hacia el frente, por el costado. De verdad la diferencia en cuanto a velocidad de Joshua, que se aprovecha de gran manera en el extremo, por el costado de la banda, por el costado del campo, o sea, como extremo, no tanto como 9, es una barbaridad. Y ciertamente creo que debería jugar siempre en esa posición, aunque bueno, ya lo he mencionado antes, que si hay que jugar de delantero, lo hará sin ningún tipo de problemas. Pero volviendo un poco con los números de Matías, amigos, Núñez, como dije, en esa jugada él roba la esférica antes de dar el pase. Él tuvo en total 6 de 6 duelos en el suelo ganados. Y le sumas también que tuvo 1 de 1 en duelos aéreos. O sea, el muchacho es una aspiradora en el medio del campo. Ciertamente, si lo comparamos quizá
con las intervenciones o los intentos de sus otros compañeros en el medio, como Gustavito y Juan Camilo, se queda un poco corto. Pero cuando Matías viene a meter la pierna, lo hace de manera muy inteligente, genera muy pocas faltas, la verdad, y siempre, por lo menos en este partido, ganó todos los duelos. Ahora, continuando con el gol, como ya saben, bueno, le da el balón a Berríos, él corre, manda el pase al centro para Flavián Londoño, quien de paso, aquí pongo su mapa de calor, tuvo, creo que esa fue su única intervención dentro del área chica. Otra vez la efectividad de maravilla en ese pequeño espacio digno de un delantero centro de calidad. La tuvo, la aprovechó y la metió. Nada por arriba, nada acá al cuerpo del arquero. No. Al fondo de las redes. Aquí tienen el mapa. Se ve como está apenas en un amarillo muy clarito en la zona del área chica del área de Yaracuyanos. Séptimo gol para Flavián. Un muy buen número, teniendo en cuenta que llegó a estar lesionado, que no era titular en algunos compromisos. 7 goles que yo quisiera compararlos rápidamente con otro delantero colombiano muy histórico de nuestra plantilla. Amigos, yo recuerdo que cuando Flavián le llegó, sus primeros 3-4 partidos, él no había metido goles. Y ya había gente que decía como que, ay, este delantero no tiene gol. Bueno, se está destapando. Está a 12 goles de igualar a Tommy Tobar en su primera temporada con el Carabobo Fútbol Club. ¿Ok? En la primera temporada, no en total. En total, Tommy metió 31 goles con el Carabobo. Yo sé que es muy difícil, aunque todavía quedan unos 9 juegos de jornada de fase regular. Y si afortunadamente clasificamos a la fase final, serían 6 juegos más. O sea, tenemos unos 15 partidos en los que yo creo, si en un par de ellos, algunos cuantos, llega a meter doblete, Flavián podría, bueno, respirarle en la nuca a ese registro tan impresionante de Tommy Tobar. Nada más les dejo ese dato, me parece bastante chulito, teniendo en cuenta que Tommy tenía en ese instante compañeros impresionantes como el Mono Suárez, el Chino Canto, Juan Colina en el medio campo. Llegó cuando estaba ya el Luis Mago por el costado izquierdo. Tenía un muy buen equipo el Carabobo Fútbol Club. Tenía también buenos jugadores en la banca. Tenía a Marlon Fernández, se me olvidó mencionarlo. Mauriskova, que estaba explotando con el Carabobo ya, después de un primer año no tan positivo. Entonces, que Flavián tenga estos registros en un equipo que sí es verdad, tenía una base trabajada con Diego Merino. El aspecto ofensivo ahora me parece, y de verdad no es por menospreciar a nadie, creo que cada técnico le ha dado su sello al equipo. Con Merino era una fortaleza la defensa, y ahora con Daniel veo que se ha evolucionado en la parte ofensiva, y eso es un debate que vi mucho en redes sociales ayer. Gente diciendo que, oye, nuestro amor eterno para Merino fue que nos dio nuestra primera apertura y demás, pero ahora el equipo como que se ha potenciado en labores ofensivas. O sea, controlamos más el balón, aunque tengo un dato de eso sobre ayer, atacamos muchísimo y se genera, o sea, se ve mucha claridad. Evidentemente, creo que tenemos algunas piezas que han mejorado, otras que sí, verdad, se perdieron un poco. Y claro, ahora por ejemplo, si nos damos cuenta, tenemos a Joan de Orojo, que es una leyenda, que ayer, a pesar de estar volviendo apenas de un tiempo, desde el 19 de abril, sin jugar un partido, lo hizo bastante bien. O sea, se ve el toque de calidad, a pesar de que físicamente quizás no se encuentra de gran manera para jugar un partido de fútbol completo. Entonces eso es impresionante. Joshua Berríos ahora de extremo, volando. Flavián Londoño, finísimo. Incluso no recuerdo cuántos goles metió Balsa, que él es el que hacía de 9, por así decirlo, el año pasado, pero creo que metió unos 10, 11 o 12 goles. Creo que Flavián lo va a superar, así que ahí tenemos un plus. Entonces nada, creo que el equipo está jugando muy bien en las labores ofensivas, mucho más rápido, no se complica al tener el balón. Y eso, creo que de verdad suena sencillo, pero ese cambio, sinceramente, lo de tratar de hacer el juego un poco más fácil, de salir de manera más vertical, sin toquetear tanto el balón, sin darle chance al rival de que se esté acomodando, era algo que nos fallaba hace unos meses. Desconozco las razones, no creo que Merino haya querido jugar así, pero bueno, lastimosamente era lo que pasaba en algunos momentos de los partidos. Ahora hay más efectividad y estoy seguro que poco a poco
iremos mejorando. Y de verdad me estoy recontra ilusionando. Continuamos con que después de ese gol hubo varias jugadas donde Carabobo podía haber matado el partido, podía haber metido muchos más goles. Por ejemplo, al minuto 11 Juan Camilo tuvo un disparo que pasó cerca del palo derecho, izquierdo del arquero. Al 16 le anularon un gol a Neira, que lo pondré por acá. Neira le preguntaron, ¿qué razón te dio el árbitro? Y él dijo que cree que cantaron falta. Pero si vemos la jugada, amigos, bueno, ustedes ya la vieron, no, ahí no hubo nada. Ahí no quiero hablar del VAR, la verdad, no quiero hablar del arbitraje. No vale la pena, pero no hubo VAR y el arbitraje es malo. Pero nada, lo de siempre en el fútbol. Al 24, miren, remate de Gustavito González, como de unos 25-30 metros, que pega en el travesaño. O sea, si eso entraba, se caía el estadio. Y me gusta mucho esta versión que estamos viendo ahora de Gustavo. O sea, a diferencia de lo que fue el final del torneo Apertura y quizá el primer partido de este clausura, Gustavo ha ido volviendo a hacer lo que ya conocíamos. Y oye, de verdad, me alegra muchísimo eso. Creo que sí tenemos la mejor versión de Gustavo, la mejor versión de Juan Camilo, que ahora le sumamos que está metiendo goles, a Matías Núñez volando, a Joshua en esas también, a muy buen nivel, a Londoño sano, y si de paso tenemos ahora a Joan de Orozco, es que, miren, el que no se ilusione es porque, bueno, no tiene corazón. Al 32, el arquero de ellos hace un paradón cuando Orozco casi, bueno, mete un gol por el primer palo, por el lado izquierdo. O sea, tuvimos, miren, e incluso hubo un remate donde Londoño iba solo contra el arquero y en vez de picarla, quiso patearla a raso y bueno, el arquero termina deteniéndose. O sea, este era un partido, amigos, para haber metido por lo menos 3 o 4 goles. Pero bueno, creo que si había un momento para fallar esas fue en este partido, que al final se termina ganando y que el rival dentro de todo era superable. El segundo gol, evidentemente, golazo de Joandri tras que nos empaten, que ya voy a hablar un poquitico de la defensa del Carabobo. Fue buenísimo porque vemos como Juan Camilo agarra la pelota y no se apresura. O sea, está con el balón, está rodeado de 2-3 jugadores y cuando levanta la mirada hacia la derecha, ve que llega Orozco y se la pasa perfecta y Joandri, con toda la calidad del mundo, la manda a guardar. Ese toque de paciencia, ese... Y sí, puede ser un poco irónico, porque estuve hablando hace unos minutos de la velocidad que tiene el Carabobo para armar las jugadas ofensivas, pero claro, hay momentos donde tienes que también pensar un poco, y eso ayer lo entendieron los muchachos, y ahí es cuando entra el segundo gol. Porque después del tanto de ellos del empate, yo de verdad dije, no puede ser posible que nos esté empatando esta gente otra vez. ¿Vamos a vivir la misma historia? Afortunadamente no. Pero sí tengo un pequeño comentario sobre este gol. Vale, lo vemos el gol, perfecto. Miren, el pase fue impresionante desde el costado. Una trivela increíble que le gana a todo el mundo. Ahí, claro, yo durante el partido dije... Terrible Neira, le ganan la espalda, pero ahora viéndolo bien, creo que ese pase te deja descolocado completamente, nadie se lo esperaría. Una trivela de unos 20 metros más o menos, que cae preciso cerca del área del Carabobo, para que el atacante Yaracuyanos pudiera rematar tranquilamente. O sea, chévere, yo tuve que mandar a Neira un poco, pero creo que no había ciertamente mucho que hacer en esa jugada. Pero en el primer tiempo sí hubo una donde... fue similar, le buscaron la espalda a nuestros defensores y se la ganaron. Afortunadamente, Bruera salió y pudo detener el balón. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque era algo que se hablaba en la previa y que ellos, yaracuyanos, habían practicado contra Metropolitanos. Buscar aprovechar, tratar de ganar la espalda de los defensas rivales con la velocidad de sus extremos. Y casi nos clavan 2 goles por eso. Fueron uno solo nada más. Entonces yo creo que de ahí, posteriormente, en el segundo tiempo, es cuando llega la entrada de Leonardo Aponte, que fue algo que mencionó justamente Daniel Farías en la rueda de prensa. Entra Aponte por Matías. Y claro, uno diría como que tercer central, todos en línea. No. Era como una especie de 5, una especie de medio de contención, pero un poco más adelante nada más que
que los centrales, sin tanta subida. Después del partido en la rueda de prensa, le preguntaron a Farías sobre esta decisión de poner a Ponte en ese lugar. Y él dijo que después de la ida de Congo tenían que buscar un reemplazo. Y había uno en la plantilla, un jugador muy bien dispuesto, que siempre afirma que va con todo, que va por resorrento de arena. Y ese es Leonardo Aponte. Lo pusieron ahí, lo practicaron, lo usaron durante la semana. Y la verdad tuvo una actuación bastante buena en este compromiso. Así que a mí, yo había escuchado por ahí que el Carabobo estaría tanteando un 5 extranjero. Un nuevo medio de contención extranjero, específicamente de Uruguay. Pero si Daniel Farías decide usar a Ponte en esa posición, creo que nos ahorramos un cupo de extranjero. El asunto está en que ya nos faltan entonces 2 centrales más. No va a ser que en algún momento se lesione Matías, que la vida no lo quiera. O que bueno, directamente no tenemos un contención. Si queremos poner un jugador extra ahí en esa posición, ya nos quedamos sin defensores centrales en el banquillo, porque se fue Osío. Esa es mi preocupación principal, amigos. Sobre Orozco, vamos a ir con la rueda de prensa. Orozco, le preguntaron a Daniel y él dijo que estaban conscientes de que tenía tiempo desde abril sin jugar un solo partido y que se estaba entrenando para mantener la forma física, pero bueno, a pesar de eso, mantiene la calidad y demás. Tomaron la decisión de ponerlo a jugar. Ojo, estoy resumiendo. Tomó la decisión de ponerlo a jugar ante las ausencias en la convocatoria de Edson, de Robert y de Choco. Y que bueno, demostró lo que tiene. No está cerca de lo que puede llegar, de lo bueno que puede estar, de lo mejor que pueda estar, afirmó Daniel. Incluso repasando un poco de los datos de Yoandri, tenemos que jugó 73 minutos. Metió un gol, 3 remates a puerta, 29 pases acertados de 39, con un 74% de efectividad. Bastante bien, quedó como jugar el partido. Si seguimos con datos de jugadores, con estadísticas, tenemos que Matías tuvo 29 efectivos de 38 pases intentados, un 76%. Diferente fue contra la Academia, donde tuvo el 100% de pases. O sea, de los 66 que intentó, los 66 los acertó. Bueno, ya dije que ganó todos los juegos aéreos, todos los juegos por abajo y demás. Otra cosa que yo quería contar. Bueno, además que, bueno, ya sabemos, Londoño tiene 7 goles anotados, 1 asistencia. Berríos, 3 tantos anotados, 4 asistencias. Para cerrar rápidamente el video que se me hizo largo. Porque yo dije hace rato que Yaracuyanos complicó más que la Academia. Miren, Yaracuyanos ya decíamos en la previa que es un equipo que te quita el balón. Y que es muy intenso. Y por eso me sorprende tanto que le esté yendo tan mal en el torneo. Nos ganaron la posesión con 57%. O sea, una estadística que raramente el Carabobo incluso llega a tener. A pesar de tener muchos mejores jugadores en el mediocampo. A tener en cuenta. Tiros totales, 9 ellos, 12 nosotros. A puerta, 2 y 6 para nosotros. En los pases acertados que tuvo el Carabobo en este compromiso, y esto me llama mucho la atención y nos explica por qué llegamos a perder el control en algunos momentos del partido. Sumado también que el campo estaba un poquito vuelto a leña, pero bueno, tampoco tanto como contra Portuguesa. Pases completados del Carabobo. Contra Yaracuyanos, 202. Y contra la Academia Puerto Cabello, 362. Es decir, Yaracuyanos nos complicó mucho más que la Academia. Son datos nada más. Bueno, amigos, esto fue un resumen rápido que se me hizo largo, la verdad. Seguramente se me quedan datos por ahí. Pero nada, pendientes que entre semana hay Copa Venezuela contra el Dinamo Puerto. Muchas gracias, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.